Si una persona me hace una propuesta de, hey, ¿podemos ir mañana a tal sitio? Y muchas veces a mí no me apetece, yo no tengo ganas. No digo claramente que no me apetece, porque poner ese límite, ese decir que no, puede haber, por ejemplo, un miedo al abandono. Durante mucho tiempo en mis relaciones lo que hacía no poder decir que no al otro es porque intentaba cuidar demasiado al otro. Entonces ella estaba buscando una mamá, la otra estaba buscando una hija y se encontraron. Desde ahí se asocian para crear una empresa y la empresa no acaba de funcionar porque la relación como socias no funciona, porque están jugando a algo. A papá y mamás. Están jugando a papás y mamás y entonces jugar a papás y a mamás en una empresa, malo. Porque a veces cuando estamos tan centrados en unas familias o en unos clientes o en unos alumnos o en un hermano, porque nos centramos en eso y tenemos como una preferencia con estos y estamos excluyendo a nosotros. Entonces se da un desequilibrio ahí. Lo acompañas terapéuticamente y te das cuenta de que esa persona, su único recurso para estar en la vida es estar en el hacer, porque si deja de hacer, aparece un miedo que tiene que no lo puede gestionar. Hay un tema que nos preocupa mucho como seres sociales que somos, que es la relación con los demás, porque no siempre nos estamos relacionando desde un lugar adecuado para nosotros, ¿no? Un lugar que nos facilite la vida, un lugar que nos dé paz, que nos dé tranquilidad. No es fácil tener una buena relación con los demás si no estamos observando todo lo que incluye esa relación, ¿no? Todo aquello que a veces no vemos. Por eso hoy, en el podcast de Ver lo Invisible, vamos a ir un poco más allá de lo que se ve superficialmente y vamos a intentar hablar sobre este tema de las relaciones sociales o la relación con los demás, pero un poco más profundo. Así es, y es que muchas veces la relación no funciona, pasan cosas en la relación y creemos que es porque el otro, lo que sea, ¿no? Porque el otro no ha hecho, porque el otro ha dicho, Pero la mayoría de veces, si miráramos en nosotros, descubriríamos cómo esa relación se está dando desde un desorden y por eso a veces se crean malestares y situaciones no agradables o que no nos dan paz en relación a los demás. Sí, de hecho, son situaciones a veces que culpamos al otro o incluso situaciones que no sabemos gestionar, ¿no? Se nos da, en las relaciones con las otras personas, se nos dan estas situaciones que nosotros a nivel emocional no sabemos gestionar porque pues estamos en un desorden con nuestro sistema familiar o ponemos al otro demasiado en el centro o no nos ponemos límites. De hecho, hoy vamos a hablar, ¿no?, de 4 temas, vamos a desgranar 4 temas que para nosotros son muy importantes en la relación con los demás. El primer de los temas que queremos desgranar es el no ponernos a nosotros en el centro, es decir, poner a la otra persona en el centro, estar más pendiente del otro que de mí, no poner los límites, bueno, varias cosas que hacen que esa relación tome demasiado peso el otro y no tanto yo. Entonces, desde ahí no fluye nuestra paz interior. Sí, sería como algo que nos pasa mucho es que el otro nos hace una propuesta y nosotros respondemos en función de cómo esa persona me va a mirar, en función de lo que yo responda, en función de cómo yo actúe, en función de lo que yo haga, cómo esa persona se va a sentir, si esa respuesta mía va a generar que esa persona después ya no quiera acercarse más a mí. Estamos pensando más inconscientemente en qué va a despertar al otro respecto a mí o cómo lo va a vivir al otro y no tanto en qué es lo que yo necesito. Es decir, si una persona me hace una propuesta de, hey, ¿podemos ir mañana a tal sitio? Y muchas veces a mí no me apetece, yo no tengo ganas. Y no digo claramente que no me apetece, porque poner ese límite, ese decir que no, puede haber, por ejemplo, un miedo al abandono, un miedo a que al otro después pues, no me lo vuelva a decir, o que Miedo al rechazo, le voy a hacer ¿no? daño, miedo al rechazo, ¿qué va a generar ese decirle no? Si yo estoy segura, si yo estoy en mi lugar, soy capaz de poder decir sí o no en función de mi necesidad. Claro que a veces maquillamos las respuestas más por cuidar al otro, por pensar que estamos cuidando al otro y también, es decir, aquí se dan 2 temas, ¿no? Uno puede ser que yo lo haga desde ese miedo que hablabas tú, ¿no?, del abandono. Yo no le puedo decir que no, porque a ver si la siguiente vez no me va a tener en cuenta y al final me voy a sentir abandonado, que eso me va a resonar. O qué va a pensar de mí. O qué va a pensar de mí, porque eso va a resonar con alguna herida que yo tenga más de infancia o alguna cosa más relacionada con mi sistema familiar. O también puede ser porque nos estamos cuidando de la felicidad del otro, ¿no? También, que esto es otro tema que también vamos a hablar, pero en realidad es
le voy a decir que no y a lo mejor le hago daño, ¿no? Diciéndole que no. Entonces voy a maquillar la respuesta. Le digo, pues no lo sé, déjame que me lo piense, a lo mejor sí, o digo que sí, luego a última hora pues ya le diré que no, y así no estamos cuidando ni a mí, ni a la otra persona, ni estamos cuidando la relación, porque al final cuando estamos en relación con los demás somos tres, somos la otra persona, soy yo y está la relación, hay tres elementos, ¿no? Y cuando no estás poniéndote a ti en el centro de tus decisiones, pues no estás cuidando tampoco los otros dos elementos. Sí, diríamos que en general las personas están actuando sin tenerse en cuenta y si todos vamos actuando así, al final genera un desgaste muy grande en cada uno, porque te ves haciendo cosas, te ves diciendo cosas, ¿no? Estando en según qué sitio o haciendo según qué, que no es lo que tú desearías, no es lo que a ti te apetece, pero lo haces por ese compromiso, por ese quedar bien, por ese que van a pensar o por cómo se va a sentir. Y yo siempre digo, si cada uno miráramos más por nosotros, garantizaríamos que el mundo esté más ordenado, porque primero es me cuido yo y después cuido al otro, y todo sería más fácil. Y a la vez, cuando yo quedara con alguien, sabría que realmente, tendría la garantía de que realmente esa persona desea estar conmigo. Ahora muchas veces decimos que sí por todo eso que estamos diciendo, pero la otra persona a lo mejor no le apetece. Y ahí es donde se generan también cosas como lo que decías, a última hora decir que no. Que al final acabe generando más malestar en el Porque otro. entonces, claro, si es a última hora, pues peor, porque claro, ya habíamos quedado y ahora me deshaces el plan, ¿no? Si desde el primer momento tú ya estás sintiendo que no, pues no pasa nada si dices que no. Pero nos da mucho miedo a veces decir que no a los otros. Nos da mucho miedo porque, bueno, lo que dices tú, ¿no? Que, ¿y si esa persona se lo toma mal? Claro, pero se lo va a tomar en función de cómo esté la persona y de los recursos que tenga. Si esa persona tiene una herida de abandono, se lo tomará posiblemente mal. Si esa persona no tiene herida, pero claro, eso no depende de mí. Porque también depende, hay mucha gente, a lo mejor también te sitúas de frente. Hay personas a las que es más fácil decirle un no y hay personas a las que es muy difícil decirle un no. Y contra más herida tienes de perder al otro, más difícil es que te digan que no, porque más el otro siente el peso de la presión a tener que decirte que sí, porque si no vas a estar mal. Pero eso es decir, cuando yo me relaciono con una persona que tiene herida de abandono, ahora pongamos en el caso que tú tuvieras herida de abandono, a mí me costaría mucho más decirte que no, ¿verdad? Claro, porque el otro, o sea, porque tú sentirías, pero vamos a quedar, pero seguro, pero lo tienes claro. Yo recuerdo ya, una entonces amistad, a mí me generaría tendría tanta presión en ti y tanta expectativa puesta en que no te molestes, en que, ostras, sé que te va a afectar, que eso para mí me va a generar un malestar interno en el que no te voy a saber decir que no, más allá de cómo yo me sienta o de mis límites, ¿no? O sea, que ahí juega también el cómo estás tú. Recuerdo con una amistad que me pasaba esto, que era oye, ¿cuándo quedamos? Pues quedamos tal día. Y después me decía, pero seguro, vas a venir ese día, Y yo, wow, pero seguro. Bueno, sí, te he dicho que sí. No sé por qué ahora me lo vuelves a preguntar otra vez, ¿no? ¿Qué te hace dudar? ¿Qué miedo tienes a que pueda ser un no? Y al final lo que te acaba generando, lo que te puede llegar a pasar es que sientes tanta presión que al final no estás quedando porque te apetece, sino porque estás en la obligación de hacerlo, porque sientes, aunque la persona no te lo diga, sientes esa presión yo recuerdo que esta chica me decía, es que yo necesito tener siempre los espacios ocupados. Entonces, si yo hago un plan, necesito seguridad de que voy a tener ese plan con esa persona. Al día siguiente he quedado con otra, al día siguiente a lo mejor me reservo un espacio para mí, al día siguiente hago una actividad de no sé qué, al día siguiente vuelvo a quedar para cenar, y es como que se planificaba todo eso, y si alguno de esos planes caía, pues ya se sentía perdida, porque se le generaba un espacio vacío y no sabía qué hacer con ese espacio. Entonces te ponía tanta presión para que tu quedada no se anulara, que al final lo que pasaba, y yo decía, es que parece intencionalmente, que muchas veces lo que me pasaba a mí es que en el último momento le tenía que decir que no porque algo surgía. Y parecía que no era tanto porque yo no estuviera disponible, sino porque esa persona, la herida que tenía era que la gente le dijera que no, y al final me pasaban cosas para acabarle diciendo que no. Y ella siempre se quejaba de que la gente siempre le hacía eso. Y yo decía, ostras, pues qué curioso, a mí esto no me pasa. ¿Por qué le pasa a ella? Porque ella está buscando que le pase eso, porque es lo que le pasó en su infancia, inconscientemente busca jugar a lo mismo. El mismo patrón.
Claro. Y además, pues esto, ¿no? Lo que le genera cada vez que le dicen que no, es muy interesante el poder observar también nuestras relaciones desde ahí, desde un lugar más amplio, con más perspectiva. A mí lo que me pasaba durante un tiempo grande, también como tengo esta faceta mucho de cuidador, durante mucho tiempo en mis relaciones lo que hacía no poder decir que no al otro es porque intentaba cuidar demasiado al otro, ¿vale? Entonces cuando a lo mejor alguien te proponía alguna cosa era como muy difícil decirle que no porque estábamos en esa situación de querer cuidar. Entonces siempre intentaba cuidar a todo el mundo y a veces bueno, se me daban situaciones incluso de que gente te proponía planes en el mismo momento y no saber decir que no a nadie y tener que estar como en dos sitios a la vez, ¿no? Y, claro, o en el último momento sentirte mal y tener que decir a uno de los dos por no haber dicho que no desde el principio. O incluso decir a los dos que no para no fallar a uno, fallar al otro, para no sentirte mal. Eso durante tiempo anterior, ¿no? O sea, hace tiempo, pues me ha llegado a pasar, ¿no? Hasta que me he puesto en el centro yo más, ¿no? Esto que estamos hablando, y he sido más capaz de decir, vale, ¿a mí qué me apetece? Vale, no. ¿Y cómo pongo este límite con respeto? Mira, oye, pues tengo esto, tal, y he aprendido a decir que no de una forma más asertiva, más real, y no pasa nada. Y al final te das cuenta que también estás cuidando al otro cuando eres sincero, cuando eres real y dices la verdad y dices, mira, pues es que tengo otra cosa y prefiero hacer eso hoy, otro día podemos quedar, tal. Entonces, ahí construyes relaciones más sanas. Sí, de hecho es esto, yo siempre digo, ojalá la persona que no quiera quedar conmigo me diga que no le apetece, porque yo no quiero quedar con gente que está quedando conmigo porque le sabe mal, quiero quedar con gente que le apetece quedar conmigo. Entonces, no nos engañemos, ¿no? Siempre pienso, es que nos estamos engañando. Claro, ya sabes que a la siguiente, si una vez te digo que no me apetece, sabes que a la siguiente si quedo contigo es porque me apetece. Claro. Es que solo va a ser una vez, en realidad. Y muchas veces no, es que no me va bien, no, es que me ha salido, no, es que el niño no sé qué, no, es que me ha pasado. Sí, que a veces buscamos excusas. Por no saber decir que no, por todo lo que implica, ¿no? Ese decir que no. Después sí que nos sentimos mal porque hemos puesto una excusa, porque es mentira o porque, ¿no?, estamos buscando algo donde cogernos y al final o quedamos y al final pues no nos estamos escuchando. Claro, y cuando no te estás escuchando, luego viene la frustración, ¿no? A mí me pensaba esto cuando yo estaba cuidando a todo el mundo. Luego me iba sosteniendo hasta que llegaba un punto en el que analizas y dices, vale, ¿y yo dónde estoy? ¿No? Entonces te has quedado vacío porque los estaba ahí dando todo para las relaciones. Pero eso hay gente que puede tardar mucho en darse cuenta de eso. Vale, vamos con la segunda dinámica. La segunda dinámica sería el sentirme responsable de la vida del otro. Vale, sí, tendría también relación, pero bueno, los 4 puntos están relacionados en realidad. Es sentir al otro como si dependiera de mí, como si su vida realmente dependiera de mí. Ya no sería tanto quedar, no quedar, dónde me pongo yo cuando quedo, sino sentir al otro realmente como un peso. Y aquí invito a las personas que nos escuchen a pensar, hay personas, por ejemplo, que les pasa que piensan, es que si no llamo a mis padres, recuerdo una persona, una alumna que decía, es que si no, o sea, de vez en cuando me viene ahí, llama, a ver cómo están, porque si no estarán discutiendo y entonces cuando iba a casa pues quería saber cómo estaban, que su madre le explicara, que su padre le dijera, porque entre ellos discutían, entre ellos siempre estaban mal y ella era como que no se podía permitir estar 3 o 4 días sin saber nada de ellos por si estaban mal sus padres, cuando es algo que no dependía de ella, ella es la hija y no podía meterse ahí. Pero muchas veces esto sentimos, o con un hermano, por ejemplo, pues está pasando por alguna época o no, simplemente nos sentimos responsables o sentimos que si estamos ahí no le va a pasar no sé qué. O un hijo, que si hacemos algo no le va a pasar, ¿no? Cada uno ha venido a vivir una vida y está bien que le pase. Y ayer justo en una sesión con los alumnos una persona nos decía, es que si tú le quitas el aprendizaje lo va a tener que volver a repetir, porque si ha venido a aprender eso y tú lo salvas de eso, es posible que la vida se lo tenga que volver a traer. Así que cuidado con intentar quitarles todos los problemas a nuestros hijos o sentirnos responsables de la vida de los demás cuando no podemos cambiar la vida de los demás. Claro, en este ámbito de sentirnos responsables de la vida de los demás se da más en el ámbito familiar, ¿no? Hablabas de padres, hablabas de hermanos, pero también se puede dar con relaciones de amistad, ¿no? Incluso no es tan habitual porque es verdad que el sistema familiar
tenemos como más responsabilidad o nos vincula mucho más y tenemos más responsabilidad, pero también se da en el sistema de amigos. Sí, mira, me he encontrado, por ejemplo, después hablaremos de los desórdenes, pero este es un ejemplo interesante según lo que estamos viendo ahora, y era a dos socias que había una que siempre estaba preocupada porque cómo se alimentaba la otra, por lo que hacía, por lo que... O sea, se metía un poco en su vida, más que ser socias y verse como iguales. Y la dinámica que vimos es que esa persona tenía una socia mucho más joven que ella y lo que se había generado era una cosa muy interesante, que era esa mujer que se sentía responsable de su socia no había podido ser mamá. De hecho, estuvo embarazada, lo perdió y nunca más pudo ser mamá, y para ella era algo que estaba desde la falta. Entonces, ¿qué hizo? Esa socia, para ella, sin saberlo, le hacía de hija. Entonces, ella siempre estaba encima, siempre estaba responsabilizándose, diciéndole lo que tenía que hacer, pero claro, ahí como socias no funcionaban, porque tienen que ser iguales los socios para que funcione, igualdad de rango. Y la socia, curiosamente, generaba ese sentirse abrumada y que había algo que no le encajaba y que por eso incidía en que no tuviera una buena relación, pero a la vez, si ella estaba en esa dinámica, era porque ella también estaba buscando algo que le faltaba. Y en su caso era que mamá no había estado. Entonces ella estaba buscando una mamá, la otra estaba buscando una hija y se encontraron. Desde ahí se asocian para crear una empresa y la empresa no acaba de funcionar porque la relación como socias no funciona, porque están jugando a algo. A papá y mamás. Están jugando a papás y mamás, y entonces jugar a papás y a mamás en una empresa, malo. Malo. De hecho, esto a nivel empresarial también sucede que muchas veces los jefes, los encargados, se hacen responsables de la vida de sus trabajadores, no de todos, pero en alguno en concreto, como en este caso que dices tú de socia, pero pasa también con algún trabajador en concreto que quieres responsabilizarte de ellos, que incluso luego pasa, ¿no? Bueno, ¿no? En problemas de ostras, pues ya no necesitamos ese cargo, pero yo me hago tan responsable de esa persona que no la puedo echar o no la puedo, no le puedo delegar según qué tareas porque estoy sufriendo por cómo va a estar esa persona, pero ahí porque ya se heredan patrones familiares, se heredan cosas más hilos invisibles que vienen de ese sistema familiar, ¿no? Incluso también se da, yo que he estado también en centros educativos mucho tiempo, con alumnos, ¿no? Ya no hace falta que sean alumnos pequeños, que a veces también hay maestros que se sienten como muy responsables de la vida de sus alumnos, o incluso de las familias de los alumnos, responsables de estar cuidando o decirle lo que tienen que hacer. No puedo dormir esta noche porque sí, esa porque familia... esta familia tal, porque quiero, porque les he dicho que hagan esto, que hagan lo otro, que hagan... No sé. Y después me enfado porque no lo han hecho. Claro, hay una parte que sí, que es responsabilidad, que somos los profesionales y tenemos que orientar, pero luego está esa línea, ¿no? En la que supera, que cuando pasas esa línea y te haces responsable, es este desorden de esta dinámica que estamos hablando. Incluso cuando ya son más grandes, también a nosotros a nivel de clientes, ¿no? Cuando también tenemos muchos amigos emprendedores que tienen clientes ellos, que también les pasa lo mismo, que quieren... Sí, hay un ejemplo, el otro día había una alumna de Shine que me decía, ahora me estoy dando cuenta que hasta ahora yo intentaba salvar a todos los alumnos que ella tenía, ¿no? Ella todos tiene sus alumnos, clientes. vale, clientes. Y quería que todos lo consiguieran. Y ahora me estoy dando cuenta que ella les ayudaba a montar un negocio. Entonces ella quería que el 100% de sus alumnos consiguieran montar un negocio. Pero esto no lo podemos. Claro, su éxito no depende de ti. Pero claro, es que esa persona me ha pagado, es que yo soy la responsable, pero es que esa persona puede que no sea el momento. A lo mejor solo estás plantando una semilla para algo que era más adelante. Que tú les puedes dar el camino, pero ellos pueden decidir no andarlo. Entonces ahí ya no puedes empujar, claro, pero no y puedes estaban acabar. haciendo todo lo posible y era muy interesante a nivel empresario porque había puesto tanta energía en intentar conseguir que todos lo consiguieran que había dejado de mirar por la empresa, por la estrategia empresarial. Claro, cuando perdemos el objetivo, eso también hemos hablado alguna vez, ¿no? Claro, solo estoy cuidando a los 4 que tengo, pero no estoy pensando cómo van a entrar los 4 siguientes. Sí. Entonces la empresa deja de generar abundancia. Sí, ahí se da otro de los principios de los órdenes del amor, que es el de la exclusión, porque a veces cuando estamos tan centrados en unas familias o en unos clientes o en unos alumnos o en un hermano, estamos excluyendo al otro hermano, estamos excluyendo a los otros alumnos, estamos excluyendo a los otros clientes, a los otros trabajadores, porque nos centramos en eso y
tenemos como una preferencia con estos y estamos excluyendo a los otros. Entonces se da un desequilibrio ahí en el orden de la pertenencia, que ya sabemos que eso no ayuda a que fluya la vida. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Normalmente suele pasar al contrario. En general, lo que he visto es mucha gente que quiere hacer crecer el negocio y está puesta en cómo atrae nuevos clientes y a veces se olvida de los que tiene, Claro. pero también hay la dinámica de hago de madre a los que tengo en vez de hacer de mentora, en vez de inspirar y que cada uno haga su camino y me cargo con eso. Eso es una responsabilidad súper grande porque es una mochila de cosas que no es tuya. Es, no, yo soy tu guía, yo inspiro, y cada uno irá haciendo el camino. Que hay muchas personas que a veces me dicen, pero tú debes acabar agotada cuando acompañas a personas. Claro, si sientes la responsabilidad de que eso cambie sí o sí, acabas agotado, porque te responsabilizas del destino del otro. Pero si te ves como un guía que tú vas allí, aportas y que el otro hará o deshará en función de lo que esté preparado ahora, pues ahí liberas una presión grande. Y otra cosa interesante, cuando yo estoy haciendo de madre, no estoy ayudando a crecer al otro. Estoy creando dependencia. Claro, no estás dando fuerza, lo estás debilitando. Eso hemos hablado muchas veces aquí en el podcast, en otros capítulos, ¿no? Cuando no estamos dejando al otro ser 100%, lo debilitas. Lo miramos con una mirada, esta mirada de protección, lo que estamos haciendo es mirarlo con una mirada de debilidad. Entonces lo estamos debilitando, porque no le dejamos explorar su 100%, no dejamos ser todo su potencial. Otra dinámica de sentirnos responsables es en el retiro, hace poquito, una alumna decía, sí, claro, los hijos no se tienen que meter en temas de los padres, pero ¿y si? A veces es como que, te voy a poner la situación, ¿no? El ejemplo que no vayas a poder decir que no. ¿Y si realmente mi padre trata mal a mi madre porque le dice lo que tiene que hacer, no la valora? Claro, yo tengo que hacer algo. Y yo le dije, ¿tú eres juez? No, pues solo eres hija. ¿Y quién te dice a ti que ellos no necesiten vivir eso? Y si tu madre lleva 20 y pico de años con él y sigue eligiendo eso cada día, porque la pareja la elegimos cada día, puede ser que haya algo en ella que esté buscando eso. Entonces, ¿qué haces tú metiéndote y mediando? Más que nada porque además se crea malestar en la relación y porque es energéticamente meterte en un sitio que como hijo te bloquea la vida. Porque no estás en el lugar de hijo, estás en el lugar de pareja, estás entre medio. Muchos hijos que triangulan y después también les pasa cosas con la pareja, les afecta, ¿no?, en muchos ámbitos. Lo mejor que puedes hacer en todo caso, porque aquí diréis, bueno, claro, pues si realmente lo necesitan, pero si realmente es algo grave, pues busca un profesional. Si es grave, se tiene que buscar un profesional, evidentemente, sí. Haz algo, pero que sean ellos los que, ¿no? Puedes estar ahí, puedes acompañar, puedes intervenir un poco, puedes buscar una ayuda, pero sin sentirte 100% responsable de eso. Sí, de hecho. Es la cosa de, yo me voy a dormir y estoy pensando en eso, me despierto y estoy pensando en eso. Eso es una carga. Ahora cuando hablabas de nos metemos donde no debemos, muchas veces, en esa responsabilidad sobre el otro, también pasa, ¿no?, cuando damos opiniones o damos consejos que no nos han pedido. En la relación con los demás nos pasa que podemos estar... pues mira, yo tenía un amigo, ¿no?, que yo veía que tenía mucho potencial, que tenía muchas... Bueno, y estaba en un sitio trabajando que cobraba relativamente poco, que no lo valoraban mucho, y siempre yo internamente pensaba, wow, es que tú podrías estar haciendo mucho más, ¿no? Pero si yo me meto ahí y le digo, es que tienes que estar... No, es que no sabemos lo que a él le está bien, ¿no? Bueno, sí, ¿no?, a él le está bien eso, porque lo habíamos hablado, pero no sabemos por qué dinámica, a lo mejor él está ahí, está cubriendo una lealtad familiar, está cubriendo algo de su sistema y necesita estar en ese lugar. Incluso a lo mejor para nosotros es algo que puede ser que lo veamos que está desaprovechado y él sentirse muy realizado internamente o de otra manera, y siempre estamos ahí apretando y al final esa persona va a dejar de explicarnos cosas, porque si siempre nos metemos donde no debemos... Querer ayudar cuando el otro no lo ve,
necesita. Claro. Y aquí muchas veces si a mí me molesta un poco eso, si me incomoda o si me mueve que no esté aprovechando realmente todo su potencial sí. está haciéndome de espejo. Claro, porque seguramente yo tampoco lo estoy haciendo, ¿no? Y entonces eso es lo que me hace ver en el otro que me moleste un poco que el otro no haga. De hecho, cuando nos molestan las cosas de los demás, simplemente nos están haciendo de espejo de aquella parte oculta que nosotros no solemos mirar. Sí, de hecho, cuando hay alumnos que, pero es que los demás, pero es que esa persona, pero es que a través de la crítica o a través de lo que me está diciendo que le pasa con la otra persona, yo puedo ver qué es lo que le pasa a ella. O sea, es como que se está revelando, se está desvelando lo que es ella más que lo que le está pasando al otro. Ahí es, vale, ¿y a ti qué te pasa con la maternidad? ¿Por qué te molesta que esa mujer con el hijo? O que, ¿sí? Descubres cosas de la persona en función de lo que le molesta de los demás. Es eso, ¿no? Que te moleste y encima intentes cambiárselo. Que entonces la otra persona pues, no se va a sentir a gusto. No te están respetando. No te está respetando. Aunque quieran ayudarte, no te están respetando. Que se puede comentar, se puede decir una vez, pero claro, cuando ya te metes mucho, ¿no? O incluso con las relaciones de pareja, no, es que tu pareja no te conviene, es que tu pareja no sé qué. ¿Quién soy yo para? Claro. Es el otro quien lo queremos tiene que dirigir la vida de los demás, ¿no? Porque a veces no sabemos dirigir la nuestra y queremos dirigir la de los demás. Y esto nos llevaría también al tercer punto que queríamos hablar de juzgar, ¿no? O hablar de situación de los demás sin haber vivido o sin estar dentro del contexto que tiene esa persona. Muchas veces vemos algo y desde Planolandia, que yo digo, dices, ay, mira ese, ¿tú crees? Está todo el rato con el móvil. Esa mirada superficial. Y no está mirando a sus hijas, no está haciendo no sé qué, no está haciendo no sé cuánto. Después, pues yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Yo lo acompañas terapéuticamente y te das cuenta de que esa persona, su único recurso para estar en la vida es estar en el hacer. Porque si deja de hacer, aparece un miedo que tiene que no lo puede gestionar. Entonces yo desde Planolandia miro y digo, mira, está todo el día haciendo y no se centra, no, es que si para, hay algo que sabe que va a emerger y no puede. Entonces, ¿quién soy yo? ¿No? Muchas veces yo me doy cuenta desde que tengo esta mirada que a veces me viene como un primer pensamiento de, ay, mira, sí, el juicio siempre está, por mucho que hagas trabajo, ¿no? Y a veces te viene como ese primer pensamiento y después, con el tiempo, hay algo que me da la información de por qué esa persona estaba actuando así. Y ahí muchas veces me digo, ¿qué haces pensando qué? ¿Qué haces juzgando a? Sí, muchas veces cuando se juzga, ¿no? Al final, al cabo del tiempo, esa misma persona se da cuenta de que antes estaba juzgando, pero que estaba juzgando sin haber vivido. Esto pasa mucho, a lo mejor también con temas de maternidad y paternidad, ¿no? Que hay gente que no es padre o madre y está juzgando a cómo lo hacen esos padres, es que no sé qué, no sé cuántos. Luego, cuando ellos son padres o madres, a veces te vienen y te dicen, jo, y yo cuántas veces pensaba que tú estabas no sé qué, bueno, estabas haciendo esto. Pues vaya, estos padres que se van para casa y que no se quedan a cenar con nosotros, desde que han sido padres los hemos perdido y resulta que después tienen un problema y es que si pasan de no sé qué hora, al final el bebé pues acaba fatal, pasan mala noche, después le pasa no sé qué y eso es algo que ellos saben y que los otros no y a lo mejor la persona ni te lo explica. No, que se va porque le pasa no eso. Estás explicando toda tu vida a los demás, ¿no? Recuerdo también cuando nosotros estábamos, bueno, que estábamos en búsqueda de nuestros hijos, que también pues había como ahí un tema que queríamos cuidar de temas de salud y tal, y también cuando quedabas con los amigos y a lo mejor nosotros estábamos llevando un tipo de alimentación diferente y tal para conseguir eso, que nos habían recomendado especialistas y las otras personas no lo entendían porque éramos tan estrictos o eran no sé qué y claro. Al final claro, tú no sabes el peso que yo llevo de que no poder conseguir eso que me está moviendo un montón. O otro ejemplo es que podrían haber muchísimos ejemplos, ¿no? De una persona que invita a su casa a celebrar su cumpleaños y que el mismo día anula la quedada porque su pareja le está proponiendo separarse. Pues no va a explicar a la gente, mira, es que mi pareja me está proponiendo separarse. ¿Por qué? Pues porque no quiere que la gente sepa que están en esa situación, porque sabe que les va a saber mal porque son familia, por lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, claro, si tú no tienes ni idea, dices, hala, pues vaya tela, nos han roto el plan, pues ya hemos quedado, pues tenía la comida hecha, pues cuidado con juzgar sin saber, porque puede haber una historia detrás que yo no tengo ni idea que pueda estar pasando. Y eso sería lo más superficial. Luego, incluso puede haber dinámicas que está ejerciendo la otra persona
que ya pueden venir de lealtades familiares o de lealtades. Un ¿no? miedo, Sí. una repetición de fidelidades, que ahora no me salía la palabra, ¿no? De fidelidades familiares. Al final puede haber un miedo a la noche que no sea racional, que, ostras, pero ¿por qué este chico a lo mejor no se viene ahora? Porque tiene que cruzar la calle a las 12 de la noche, ¿no? Y a lo mejor pues, no se va porque esas horas para él es impensable, porque bueno, pues a lo mejor en su sistema familiar con la noche pasó alguna cosa y para él cuando se oscurece pues no puede salir de casa, ¿no? Y entonces estamos ahí juzgando, porque para mí es una cosa natural, pero para el otro no. Entonces es como juzgamos según qué, cuando siempre para el otro no tenemos ni idea por lo que está pasando el otro. O sea, cuidado con decir, mira ese lo que está haciendo, mira ese cómo está actuando, porque no sabes lo que hay detrás. Claro, es como siempre decimos, ¿no? Que intentemos ampliar la mirada, ¿no? Aquí, con el podcast de Ver lo Invisible, lo que intentamos es que tengamos unas gafas que nos permitan ver más allá, que permitan ver esas cosas dinámicas, situaciones invisibles que hacen que una persona actúe como actúa. No para darle la razón, no para que todo esté bien, sino para entender por qué actúa así. Que muchas veces a lo mejor está actuando mal bajo nuestro criterio, pero a lo mejor está razonado lo que está pasando ahí. Hay una explicación que simplemente que no lo estoy viendo. Sí. Y a lo mejor la propia persona ni la sabe. Y a lo mejor la propia persona ni lo sabe. Y el último punto, desórdenes que se expresan, que vienen de un lugar más profundo, es decir, ¿dónde me coloco yo en la relación con los demás? Por ejemplo, bueno, hemos estado viendo un poco esto de hacer de madre o hacer de hija, ¿no? En función de lo que me faltaba. Sí, esto lo tenemos bastante hablado en el podcast de Ocupar tu lugar, que creo que es el número 1 o así, pero sí, se da mucho en las relaciones. Según cómo esté yo ocupando mi sistema familiar, me voy a relacionar desde ahí, ¿no? Claro, si yo he sido la que ha sostenido, pues voy a ser siempre la que sostenga, la que ayude, la que me encargue. Lo que ha pasado en la familia es lo que me llevo a las relaciones. Y, por ejemplo, también lo que me pase con los hermanos es lo que me llevo a mi relación con los iguales. Entonces, si tengo algo no resuelto con un hermano o algún malestar que se dé en la relación, que vete a saber de dónde viene, a veces es culpa de mi hermano, a veces hay múltiples factores, pero sea como sea, si tengo un tema con los hermanos, me van a pasar cosas en la relación con los demás también. O si me he colocado por encima de mis padres, pues voy a ser el organizador del grupo, o si me coloco por debajo siempre voy a estar demandando, o si estoy en la falta voy a estar siempre voy a querer más del otro y el lo otro voy a encontrar todo mal, pues no lo voy a organizar, pero luego cuando lo organiza otro encima lo voy a encontrar mal, o voy a encontrar las pegas. Si me he descolocado porque hay un hermano no reconocido que nació antes que yo y a lo mejor se murió y tal, pues eso va a hacer que esté ahí entre los iguales, a lo mejor más liderando yo, haciéndome responsable de todo. Bueno, hay diferentes dinámicas que se pueden reflejar en la relación con los demás. En la relación con los demás. Y parece que hay una relación sana, pero en lo invisible hay un desorden, como esta madre y esta hija, en la superficie no se veía nada. Yo las conocía desde hacía mucho tiempo y nunca me hubiese hecho la idea de esto hasta que no lo trabajamos y lo pudimos ver. Entonces, simplemente sería una invitación a haceros reflexionar sobre hay mucho más de lo que no estamos viendo, por eso no puedo juzgar, por eso hay veces que no entiendo qué me puede estar pasando o qué le puede estar pasando al otro. Y también, sobre todo, como resumen también del podcast, aparte, ¿no? de ver desde esta mirada más amplia, no entrar en juicio, no hacernos responsables. Poner los límites. Los del límites destino del separan otro. Entre yo y el otro, es decir, un límite lo que hace es hasta aquí llego yo y a partir de ahí empieza el otro. Y un límite con amor, no me tengo que enfadar. Sí. No. Al principio, cuando no sé poner límites y empiezo a poner límites, a veces lo hago de forma desproporcionada. Pero después esto vuelve, ¿sí? A veces estoy aquí, me voy al otro extremo, después vuelve y acabo encontrando el equilibrio. Y también, sobre todo, ponernos en el centro. Ojalá todo el mundo aprenda a ponerse en el centro y que en la relación con los demás cada uno mire por él mismo y sepa construir con otro. Claro, quiere decir, o sea, en la relación con los demás no es todo desde... aquí podríamos decir, bueno, pero esto es ser un poco egoísta el que solo estés mirando por ti. El problema es que falta un poco de egoísmo, falta un poco de mirado desde un lado positivo, de mirar por mí. Sí, el egoísmo, el egocentrismo son esas diferencias que al final... Pero sí que es verdad que en la relación, por ejemplo, de pareja y en la relación de amistad también un poco, hay una parte
que, como tú decías, eres tú, soy yo, y otra cosa es la relación. Y si miro por la relación, pues tengo que tener en cuenta que algo voy a perder, que algo voy a tener que hacer si quiero mirar por la relación. Si solo miro por mí, mis intereses, lo que yo quiero, y no tengo en cuenta al otro y no tengo en cuenta algo en común con el otro, si no cedo, si no valoro qué es lo que el otro también necesita, pues no estoy mirando por la relación. Entonces, ni una cosa ni la otra, ¿no? Sería un equilibrio en hay que mirar por uno mismo, pero sin perder de vista lo que hay en común, construir lo que hay en común. Totalmente. Y al final, tener en cuenta todo esto que hemos estado hablando nos va a permitir construir relaciones más sanas, más saludables y que nos van a dar mucha paz, porque tener una relación en la que tú sabes ordenarte, en la que tú sabes ponerte en el centro, te va a dar paz y unas relaciones que las vas a disfrutar realmente. Entendiendo que el otro va a llegar donde pueda, sí, y que te vas a encontrar con diferentes situaciones, pero si tú eres capaz de verlo con perspectiva, te va a ayudar a situarte en esa relación. Es decir, yo puedo cambiar, pero a lo mejor los otros no cambian. No depende de mí que el otro cambie, pero sí que me puede ayudar a mí a situarme en un lugar más sano y que no me genere tanto desgaste. Las relaciones generan mucho desgaste. Muchos alumnos nos hablan de esto. Y cuando aprendes a ver con más profundidad y aprendes a ver desde una visión con más perspectiva y te ordenas, todo se da de forma más fácil, por lo menos para ti, e incluso a veces ayuda a la relación. Al final, mira, dejamos de gastar energía en eso cuando lo tenemos ordenado y podemos gastar energía en otras cosas. Así es. Pues hasta aquí el podcast de hoy, de Ver lo Invisible. El podcast de hoy y la primera temporada. Con este hoy es el podcast número 12. Este podcast cerramos temporada.  Y en breve abriremos unos nuevos episodios. Tendremos nuevos capítulos. Para ello también, súper importante que nos dejéis en los comentarios temas que queréis que hablemos, porque así ya vamos organizando la nueva temporada. Y si queréis estar informados de cuando salga y no perderos el capítulo, pues suscribiros y así estáis al día de los podcasts que vayamos publicando. Que vaya muy bien.